al jueves 22 de septiembre, año 2022, jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Yo digo Roberto Díaz y siempre veo el sol, pero en estos días el sol como que se nos esconde un poco por los fenómenos atmosféricos que han golpeado, yo diría que toda esta región del Caribe y especialmente aquí a nosotros en la región este, ¿verdad? Por eso en el día de hoy, amigos, amigas, tenemos un tema que es la intervención de salud mental. Este es un programa de salud mental. Entonces, la intervención de salud mental y el apoyo psicosocial en los desastres. Bien. Es un tema que hemos buscado, la doctora Tavera y yo, a propósito de la realidad que estamos viviendo. No es que vivimos, porque aunque el ojo del ciclón se fue, todavía sabemos que ahí están las lluvias, los vientos, y a veces eso que queda detrás puede ser sumamente dañino y puede traernos consecuencias muchas veces lamentables. De eso es que queremos hablar en el día de hoy. Así que nada, saludamos a la doctora Marisol Taveras y luego entraremos ya en el tema. Así Adelante, es. Doctora. Sí, muy buenos días para el país, buenos días aquí en la cabina, a ustedes que siempre nos acompañan. Excelente tema el que vamos a tratar a propósito de lo que ha acontecido en estos días, pero quiero antes pues referirme a nuestro más sentido pésame a la doctora Togarma Rodríguez, una gran colaboradora de esta emisora, y que el día de hoy falleció su papá, el señor Lorenzo Rodríguez, el cual va a estar en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y paz para él y a los familiares, tranquilidad en este momento difícil que todos realmente debemos pasar, pero que realmente en este momento ella es la que está en esta situación. Así es, me uno a ese pésame que la doctora Tavera ha dado a nuestra compañera, que ha estado aquí en varios programas con nosotros, la doctora Togarma Rodríguez, médico y bioeticista, también de la Comisión Nacional de Bioética. Ahí hay un grupo de amigos que también están compartiendo esa pena con ella, entre ellas la doctora Josefina Romero, la presidenta de la comisión. Entonces todos tenemos ese pesar, así que Togarma, te extendemos nuestro más sentido pésame. Bien, tenemos un tema sumamente interesante en el día de hoy, doctor Vicente. Mientras usted hablaba conmigo sobre el tema, me acuerdo de la teoría y de la terapia plantada por Jacobo Levín Moreno, que en situaciones como esa se requiere de la misma, la terapia breve. Adelante, doctor Vicente. Así es, bueno, pues sí, mira, cuando ocurre un fenómeno como ese, nosotros desde la visión de salud mental como psiquiatra, pensamos en la ayuda que hay que darle a esas personas, y nosotros lo vemos desde nuestra especialidad, pero los especialistas en estos temas dicen que primero que la intervención psiquiátrica hay que llevarle a las personas comida, ponerlos en un lugar seguro, procurar ver dónde van a estar para que no tengan mayor riesgo, llevarle agua, es necesaria, abrigo si están desprotegidos. Entonces lo primero en lo que hay que pensar es las necesidades de urgencia que el individuo tiene, lo que ponen en peligro su seguridad física, la de ellos y la de sus familiares, y lo que hemos dicho también, sus necesidades básicas. Por eso nosotros hemos visto y nos identificamos cómo el gobierno ha ido en auxilio de esas personas. Prácticamente el gobierno se ha trasladado a esa región, eso lo vemos muy bien, porque hay un principio que es la solidaridad. Hay que ponerse en el lugar de esas personas que perdieron sus casas, sus animales, sus propiedades, o todo lo que se pierde en esa situación. Hay que ponerse cómo se sienten esas personas desprotegidas,
etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer es eso, ir a ocuparse de su seguridad, de su alimentación, de que tengan agua, abrigo, alimentos, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso. Porque también, hoy lo vamos a hablar, cuando eso ocurre, hay consecuencias para la salud. Hay consecuencias para la salud física. Lo primero es que hay enfermedades infecciosas, el dengue, la malaria, la leptospirosis, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar medidas como ponerle cloro al agua, lavarse las manos, asearse, etcétera, para evitar esas enfermedades. Y si ha habido un herido también, que acudan los médicos para darle la atención necesaria. Y después de eso entonces viene lo que es la atención psiquiátrica. Entonces, porque hay consecuencias que cuando usted vive ese evento y usted ve esa situación, como vimos estuvimos viendo en los noticiarios, en las noticias, como muchas de esas personas perdieron sus casas, sus cosechas, sus animales, etcétera, etcétera. No vamos a repetir aquí lo que todos hemos visto con mucho pesar en los noticiarios. Entonces, después que todo eso pasa, ese es el primer evento. Ese es el primer evento que es traumático. Sí. Viene el trauma del primer evento. Pero hay un segundo trauma. ¿Ustedes saben cuál es el segundo trauma? Que el trauma de que no vayan en auxilio de esa persona que ha sufrido eso. Cuando la persona sufre el trauma por el evento, como Fiona o lo que sea que haya pasado, ya es un trauma que de por sí deja secuelas físicas y psicológicas. Y el segundo trauma es que la persona diga, pero nadie ha venido a ayudarme. Yo estoy esperando que venga una persona a ayudarme con la situación X, con las necesidades que yo tengo. Hay un segundo trauma porque las personas, cuando eso ocurre, todo el mundo está esperando que alguien va a ir en auxilio. Por eso es tan importante lo que se llama la solidaridad. Yo le digo eso porque alguien me dijo a mí, yo no sé por qué cuando esto pasó, hay personas que se quedaron paralizados y que no sabían qué hacer. Eso pasa, y ahorita vamos a explicar desde el punto de vista psiquiátrico por qué ante el peligro algunas personas huyen y algunas personas se ponen agitados y algunos se paralizan. Pero hay otros que reaccionaron y dijeron, no, o sea, hay que hacer algo, no podemos quedar paralizados. Pero la parálisis no es porque la persona no quiera ayudar, es porque efectivamente se produce un estado del sistema nervioso parasimpático, que el vago, un vago no mielinizado, que es el nervio más largo, que tiene el tacto más largo, que tiene que ver con el cerebro, con el corazón, con el aparato digestivo. Ese vago puede dejarnos totalmente paralizados, pero es paralizados del miedo, del impacto que hemos tenido. Por eso es importante que haya personas que vayan en auxilio del que no ha sabido reaccionar y también hasta del que ha reaccionado. Esas brigadas, eso a mí me da mucha satisfacción ver esas brigadas que han acudido allá, brigadas de salud, brigadas de alimentos. Yo he visto que grupos llevando comida, alimentos, la diáspora de Nueva York está haciendo grupos de acopio para ir en ayuda. Eso es hermosísimo. Precisamente hermosísimo. Eso, doctor. La Z101 se ha convertido también en un centro de acopio para todos aquellos que puedan enviar algún tipo de ayuda a los más afectados por la tormenta Fiona. Mientras usted hablaba también, doctor, está el grupo de personas, perdone que ponga esta parte aquí, que vivieron el huracán David, que saben lo que es un huracán, y cuando se habla de huracán tienen un pánico, sí. Pero están los que quizás no han vivido un evento tan traumático que desean verlo. Eso yo te puedo decir en consecuencia de eso, que las personas, cuando hablamos de desastre, todo el mundo se preocupa porque causa sufrimientos, sí. Porque causa sufrimientos, porque causa efectos psicológicos que pueden ser a corto plazo
de manera aguda, como dijo el doctor, pueden presentarse agitados, no saber reaccionar en el momento, pero hay otros que pueden ser a largo plazo. Y ahí es cuando vienen ya consecuencias que probablemente tú te quieras referir al estrés postraumático. Sí. O sea, una persona que ha vivido un evento traumático y resulta que posterior, muchos años después o meses después, pues tiene esas secuelas psicológicas, mentales, donde le causa malestar, le causa ansiedad y tiene ese recuerdo como que estuviera viviendo la situación traumática en ese momento y le quita lo que es la funcionalidad. O sea, las personas no pueden dormir, no pueden estar tranquilos, se sienten mal, se sienten deprimidos, intranquilos y no tienen paz. Entonces, esas consecuencias traumáticas que pueden ser ya a largo plazo se pueden dar. Y a corto plazo también hay un impacto psicológico donde las personas entran en un estado de shock o pudieran generarse lo que le llamamos un estrés agudo. Entonces, eso es parte de lo que se pudiera generar en estas personas con este tipo de desastre. Así es, por eso cuando vemos esta situación estamos hablando del concepto emergencia humanitaria. Yo he visto que el presidente ha dicho que hay que quitar de por medio todos esos trámites burocráticos que hay que hacer para licitar. Eso es correcto. Entonces, en épocas de crisis, de emergencia, incluso a los presidentes se le dan poderes extraordinarios para que puedan, hay que resolver. El problema es resolver, no es de que ahora un trámite burocrático seguro, no, hay que resolver. Entonces, cuando hablamos de emergencia humanitaria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una perturbación individual y social que excede la capacidad de la población o del individuo para enfrentarse a esa situación. O sea, cuando te viene un ciclón, un rayo, se cae tu casa, vienen todas esas cosas que hemos visto, ese evento excede la capacidad que tú y que la comunidad tiene para enfrentarse a eso. Entonces, eso es una emergencia humanitaria. ¿Cuál es el sentimiento que prevalece en ese momento? Es la incertidumbre. Porque total, en ese momento uno se queda, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces ahí uno dice, Dios, ayúdanos. Uno se pone en mano de Dios, comienza a orar. Entonces, y lo que el elemento prácticamente común y universal en ese momento es la incertidumbre. Por eso dijimos que en ese momento hay un trauma, como decía la doctora Taveras, pero ese es el primer trauma, pero el segundo trauma es, nadie viene a ayudarme. Dios mío, ¿dónde están la gente? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están las brigadas de rescate? Entonces se está esperando esa ayuda. ¿O cuándo va a llegar la ayuda? Por eso, a propósito de eso que estamos viendo, desde el punto de vista de qué hay que hacer, no hay nada más oportuno, doctora Tavera, de que conoce eso, que la famosa declaración de Caracas. Oigan esto. El 14 de noviembre del 90, en una conferencia sobre la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina, convocada por la OPS y la OMS para los sistemas locales de salud, se estableció lo siguiente. Oiga esto, doctora Tavera, yo quiero que los psicólogos y psiquiatras que están oyendo le pongan atención a esto. Sobre todo aquellos psicólogos y psiquiatras que no han entendido las reformas que se le ha hecho al sistema de salud en este país, porque yo he visto profesionales abogando porque hay que hacer un gran hospital psiquiátrico, etcétera. No, mira, en esa declaración de Caracas se decía y se dice, por hecho yo digo que esa declaración es vigente hoy día, que la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria que debe ser descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Y que el hospital psiquiátrico, oigan esto, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro de los objetivos mencionados. De manera, por eso, ese hospital psiquiátrico que teníamos hoy el 28, que fue cerrado y fue una decisión correcta
Eso es psiquiatría avanzada, psiquiatría actualizada. Por eso nuestro país fue un modelo para que la OPS estableció, para que América Latina viera lo que se estaba haciendo aquí como el modelo de atención de salud mental. O sea, esos hospitales, esos nosocomios, esos hospitales de custodia, ya lo que hacen es que obstaculizan el verdadero proceso de salud mental descentralizada e integrada. Traigo la declaración de Caracas porque ahora nada más oportuno para entender por qué la salud mental y psiquiatría, la sociedad de psiquiatría y los psiquiatras tienen que ir hacia el este. No es estar en un hospital esperando que venga un paciente a consultar porque tiene un diagnóstico de esquizofrenia, de depresión o de un estrés postraumático. No, es ir allá a la comunidad. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es ¿qué va a hacer ese psiquiatra, ese psicólogo cuando vaya allá? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las herramientas que él necesita para la asistencia oportuna? No son equipos, no son aparatos, no son rayos X, no son equipos de neuroimagen. Es la presencia humana lo fundamental, porque lo fundamental en ese momento es la solidaridad humana y el vínculo que ese profesional de la salud mental va a establecer con esas personas afectadas. Cundo, vámonos a la pausa.